Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este live que tenía pendiente desde el día miércoles, porque, bueno, entre otras cosas que ya les comentaré, pues tenía algunos problemas con el internet, estaba bastante inestable y por lo tanto, bueno, decidí posponerlo. Y digo entre otras cosas porque, eh, bueno, en la vida nada sucede por casualidad y el live del miércoles se titulaba, bueno, y se titula porque lo estoy difundiendo el día de hoy, situaciones difíciles, bendición oculta. Y no por casualidad, pues esta persona que está acá, terapeuta, y todo lo que, y con todas las herramientas que puedo tener afortunadamente, pues también está pasando por una situación difícil. Entonces, nada mejor que poder compartir este live desde la vivencia personal y por supuesto aportándoles también a ustedes pues herramientas y sencillamente reflexiones acerca de esas situaciones difíciles por las que atravesamos muchos y a diario, a todos los días, algunas veces con menor intensidad, otras veces con una mayor intensidad, pero, pero bueno, las situaciones difíciles están a la orden del día y nosotros lo que tenemos que aprender es a gestionarlas. Entonces, bueno, varias consideraciones antes de comenzar y mientras se van sumando algunas otras personas. De todas maneras, este no es el horario habitual en el que sale el programa Hablemos de Relaciones, pero era algo que tenía pendiente desde el miércoles, lo tuve que suspender por las razones anteriormente expuestas, pero bueno, aquí estamos, lo prometido es deuda y se recuperó la señal del internet completamente, creo, hasta el momento. Y bueno, yo estoy un poco mejor, afortunadamente también, ahí vamos, ¿no? Sin embargo, bueno, era una deuda que tenía y aquí estamos. Les decía que varias consideraciones. En primer lugar, recordarles que están las inscripciones abiertas para la Escuela para la Vida, que es una oportunidad de viajar internamente, de conectarnos con ese observador interno que tenemos todos, convertirnos a la vez en un observador desapegado de esta película y del personaje que llevamos, que estamos actuando dentro de esta película. Y bueno, empezar a reajustar, como siempre digo yo, la imagen más gráfica es como ir pelando esa cebolla, irle quitando esas capas a la cebolla para llegar realmente a donde tenemos que llegar, que es a nuestra esencia, es a lo que somos, quitándonos de encima un montón de creencias limitantes, lo que aprendimos, y bueno, todos esos miedos que sin duda alguna encubren o nos cubren, mejor dicho, nos cubren, y que bueno, tenemos que irlos, no pasarlos, ni hacernos los locos frente a eso, sino ir deshojando esa margarita para ver a qué llegamos al final. Y bueno, es una formación modular, tiene 3 niveles, totalmente individualizada, ¿ok? Con unos planes de inscripción y de mensualidades ajustadas al bolsillo de cada quien, un encuentro cada 15 días vía Zoom y bueno, pueden solicitar la información, bien sea por el WhatsApp, por mensaje directo o al correo en primera.ondina@gmail.com. Otra de las cosas que les tengo por anunciar es que el próximo jueves regresamos con nuestra querida Belén Escobar, la psicólogo clínica infanto-juvenil y familiar, y vamos a abordar el tema del cuerpo a nivel individual y a nivel social. Vamos a ver psicológicamente hablando cómo nos afecta lo del cuerpo. En realidad, en esas entrevistas que inspiran,
que las hago una vez al mes con Belén, pues nos enfocamos en darle esa mirada psicológica y en brindarles también pues herramientas para abordarlo hoy en día que bueno que está yo creo que aún menos ahora creo pero todavía están esos estereotipos muy marcados, todavía la gente se preocupa mucho por el exterior eh, y bueno, creo que por allí vamos a ir abordando el tema del cuerpo, cómo psicológicamente nos afecta a nivel individual y también a nivel social. Por supuesto que decirles también que mis consultas son de lunes a sábado, vía Zoom, previa cita, son sesiones de 60 minutos de duración y que bueno, les puedo mandar la información también para los que tengan ese gusanito por allí de empezar un proceso terapéutico. Pues bien, en realidad no sé la duración de este live porque como les digo, no por casualidad yo escogí ese tema, el de las situaciones difíciles y personalmente estoy tratando de hacer solo lo humanamente posible que pueda por la situación emocional por la que también transitamos los terapeutas, porque eso era un paréntesis que quería hacer antes de comenzar de lleno con el tema. Eh, y la frase que mejor dibuja o puede graficar el tema de hoy es una frase de Buda que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y bueno, a lo largo de nuestra vida nosotros sufrimos muchos dolores que vienen obviamente de las experiencias que hemos tenido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y en la adultez. Muchas veces no tenemos la oportunidad de procesar esos dolores y es allí cuando se convierten en sufrimientos, cuando no tenemos ese acompañamiento o cuando no hay una contención debida de nuestros cuidadores, de nuestros padres, cuando no hemos sido vistos emocionalmente por esas personas que tenían a cargo nuestro cuidado. Y bueno, dolores se presentan siempre, se nos han presentado siempre a lo largo de nuestra vida, historias que de pronto quedaron allí en nuestra memoria y no solamente en nuestra memoria, muchas veces están en nuestra psique allí escondidas, las bloqueamos, no las recordamos y bueno, eso en algún momento o pasa al cuerpo o empiezan a suceder situaciones en tu vida que te llevan inevitablemente a ese pasado y a hacer de nuevo, aunque no es algo que es muy sabroso, que nadie quiere volver a ese pasado y volver a experimentar o revivir o resentir esos dolores, pero es absolutamente necesario porque tenemos que justamente evitar que eso se convierta en sufrimiento. Entonces, yo quiero conversar acerca, en primer lugar, decirles, bueno, continuar diciéndoles algo acerca de nosotros los terapeutas, los que nos ocupamos de brindar un apoyo, una contención, un acompañamiento en los procesos de las personas. Y muchas veces no hay una visión humana hacia nosotros, ¿ok? Hacia nosotros como terapeutas. Porque la gente tiene la visión de que a nosotros como terapeutas no nos puede pasar nada, de que a nosotros como terapeutas tenemos esa capacidad de resolver los asuntos rápidamente porque se supone que nosotros tenemos las herramientas. Muchas veces a mí me pasa casi que a diario en reuniones con amigos, con personas conocidas, etcétera,
que te invaden, porque la palabra es invasión, te invaden contándote sus problemas, como queriendo tener una visión fuera de contexto, obviamente, fuera de esa hora de terapia. Y, y de pronto yo comprendo que lo hacen porque, bueno, porque tienen esa visión de uno como si uno puede aportar absolutamente todas las herramientas o puede dar respuestas a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y bueno, eso no necesariamente es así. A nosotros los terapeutas también nos suceden cosas, también tenemos dolores emocionales o sufrimos de dolores emocionales. Yo creo que es mi opinión muy personal. Los que nos ocupamos de sanar heridas de otras personas, bueno, pues somos generalmente los que hemos sido, entre comillas, más heridos y que tenemos esa experiencia en cuanto al trabajo que hay que hacer con uno mismo para posteriormente poder apoyar a una persona y tener esa empatía y esa capacidad de ponernos en el lugar de la persona y poder apoyarlas, ¿no? Generalmente un buen terapeuta, juzgo yo, esto es un juicio de Ondina, es el que está profundamente conectado consigo mismo, el que hace contacto con sus propios procesos y entonces desde allí pues la conexión con el paciente o con la persona es muy clara. Nunca, al menos en mi experiencia, no vienen personas que no tengan algo de esos dolores y entonces se convierten en dolores compartidos, se convierten en heridas compartidas y nunca se me olvida una persona con quien yo estudié el entrenamiento para terapeutas que decía que cuando uno está en terapia tenía que tener siempre presente el pensamiento de que tú tienes la pomada, tú como terapeuta tienes la pomada para la herida que trae el paciente, pero el paciente también tiene una pomada que va a hacer, que va a sanar las heridas o va a terminar de ayudarte, de apoyarte a ti como terapeuta a darte cuenta que todavía tienes algo pendiente por allí que trabajar. Entonces, esto es, bueno, trabajar desde la honestidad, desde mi punto de vista, eh, no dar la impresión de que uno es el que sabe todo, el que tiene todas las respuestas y que la persona está allí porque tú estás acá como terapeuta y el paciente está por acá. Para mí no es así, sino que estamos los dos ahí en el mismo nivel. Sufrimos los mismos dolores, tal vez mis heridas estén un poco más sanadas que las del paciente, pero igual hago contacto con ese dolor o si ya se ha convertido en sufrimiento, pues bueno, con ese sufrimiento que trae la persona. Lo que quiero dejar claro con esta pequeña introducción es que a nosotros los terapeutas también nos suceden cosas y que a veces no tenemos la disponibilidad para atender a una persona fuera de contexto, es decir, en una reunión social, en un automercado, en la plaza, porque a mí me ha pasado eso y en realidad uno por educación escucha a la persona, pero no le puedes dar una respuesta primero porque no es el contexto y en segundo lugar porque no es el lugar, no es, valga la redundancia, no es el lugar, no es el momento. Y bueno, lo máximo, lo más amoroso que tú puedes hacer con esa persona es escucharla. Tampoco tengo la experiencia de que nosotros no podemos ser terapeutas de nuestros amigos, no podemos ser terapeutas de nuestras familias, porque allí hay una conexión diferente, hay un vínculo que es diferente a la forma como uno se vincula con los pacientes, aunque uno termina queriendo mucho a sus pacientes y uno no los olvida jamás, pero igual pues no, nunca es lo mismo, son diferentes afectos, son diferentes vínculos y por supuesto uno no puede hacerlo.
Ahora, ¿cómo maneja el terapeuta una situación difícil? Bueno, nosotros ciertamente tenemos la herramienta, pero también estamos mucho más en contacto con nuestras emociones. O sea, somos capaces más de estar en contacto con nuestro mundo emocional, con nuestro mundo de pensamientos, incluso hasta cómo somatizamos. Y esto sucede porque al menos los terapeutas responsables tenemos también que tener nuestra terapia. Yo la tengo, la he tenido durante 24 años que tengo afortunadamente de profesión como psicoterapeuta, orientadora, mentora y facilitadora de aprendizaje, pero yo siempre he tenido ese acompañamiento de un psicólogo, primero porque tengo que ser bastante responsable. Yo trato personas y eh, como les decía, hay pacientes que vienen a decirme que todavía tengo algo por allí pendiente. Y imagínense que con todo el trabajo terapéutico que tengo, aún visito de vez en cuando, no como una forma de autocastigarme ni de convertirlo en sufrimiento, pero sí visito de vez en cuando todavía la primera etapa de mi infancia, la adolescencia y la adultez, y sigo consiguiendo cosas por situaciones que se me detonan en la vida. Especialmente les decía al principio que este live lo había suspendido porque el internet estaba como yo, intermitente, por una situación personal a nivel familiar que estoy transitando y que, bueno, lo estoy trabajando afortunadamente con el apoyo de mi psicólogo, que para mí es invaluable, y esa ayuda en realidad no tiene, ese apoyo, ese acompañamiento no tiene precio. Y bueno, adivinen qué, yo pensé que era algo del presente y resulta que no, todavía hay cosas que revisar en mi pasado, volverlas a traer, aunque no es grato, ni sabroso, ni uno lo disfruta, pero hay que hacer contacto con eso porque a veces lo llevamos como sufrimiento y como estamos acostumbrados a mostrar nuestra cara más amable y a no, ya olvida eso, olvida el pasado, no tienes nada que buscar ahí, el pasado no existe, etcétera, etcétera, pues nosotros lo seguimos cargando allí y eso se va manifestando o en el cuerpo o inevitablemente en lo que proyectamos, en nuestras relaciones más cercanas y bueno, definitivamente pues allí hay que hacer un alto y volver a revisar. Yo creo haber grabado un short en YouTube que decía algo parecido. Yo sé que hay muchas filosofías, muchas prácticas y mucha gente aconsejando, orientando, entre comillas, o que dicen las redes sociales que el pasado no existe, que eso es, no sé, que eso ya es inútil ir al pasado, que nosotros tenemos que evitar volver al pasado porque entonces estamos como sufriendo continuamente, y es que es al revés. O sea, mientras menos exploramos esos dolores emocionales, que dicho sea de paso, son los más difíciles de sanar, no podemos resolver el sufrimiento que como adultos tenemos. Es así porque al menos yo sé que somos un personaje, que nuestra esencia no es este cuerpo, sé que esto es una película, o por lo menos eso es mi percepción, esto es una película y nosotros tenemos un papel que desempeñar acá, las personas que nos rodean también están cumpliendo su papel, sean unos personajes angelicales o sean los villanos de la historia, pero todos ellos están cumpliendo su papel en nuestra vida y por tanto también hablan de nuestra historia y también ellos nos dicen los asuntos pendientes que tenemos y también nos dicen de qué es lo que estamos sufriendo, qué es lo que estamos padeciendo nosotros a nivel emocional y que seguramente se corresponde
con un dolor emocional vivido en alguna de estas etapas y que no fue mirado por los demás y obviamente por nosotros tampoco porque no tuvimos las herramientas. Entonces, es por eso que, bueno, yo con una completa conciencia y responsabilidad digo que una cosa es tener el pasado como carta de presentación para victimizarse y para andar desde esta parte egoica de querer manipular a los demás para poder obtener amor equivocadamente. Eso es una cosa. Y otra cosa es responsabilizarse porque inevitablemente nosotros somos el producto de un aprendizaje, somos el producto de unas creencias, somos el producto de patrones aprendidos de nuestros cuidadores, de las personas influyentes en esas etapas de nuestras vidas y también de nuestros padres. Inevitablemente aprendimos de ellos. Y los niños aprenden por imitación en primer lugar y luego eso se va convirtiendo en hábitos, las creencias, las formas de actuar, las formas de responder, las formas de gestionar los conflictos, la forma de enfrentar esas situaciones difíciles. Entonces, por eso hay que hacer ese trabajo. Los dolores emocionales se convierten en sufrimiento cuando no los vemos. Y es allí cuando tenemos que volver. Yendo a mi caso y un poco como digamos como para mostrárselos desde este vivo ejemplo en el cual estoy yo involucrada. Hace 2 semanas mi vida transcurría en transparencia, ¿ok? Lo que se llama en coaching transparencia. Bueno, tranquila, en mis consultas, con la gente de la escuela, las cosas que hay que hacer en la casa, etcétera, etcétera. Por razones del trabajo de mi esposo y por otras razones, he estado muy sola, o sea, he estado sola en la casa. He tenido tiempo para estar tranquila, para conectarme con otras cosas, para meditar, que he hecho de la meditación una práctica diaria y ya pues afortunadamente se está volviendo un hábito en mí. Y bueno, la meditación tiene el beneficio de que te pone rápidamente en contacto con, de repente te dan ganas de llorar y tú no sabes por qué. Pero bueno, uno como terapeuta o como persona que sabe que esos procesos son así, no evita el llanto, sino que deja que fluya y que vengan las imágenes que tengan que venir. Y bueno, ya desde hace algún tiempo, desde el año pasado que vengo meditando, me estaba dando cuenta que cada vez que empezaba a meditar, salía como un dolorcito por allí, unas lágrimas y de pronto, bueno, yo me quedaba tranquila porque decía, bueno, esto es parte del proceso, estoy haciendo el curso de meditación formalmente y esa fue una de las preguntas que le hice al facilitador del curso, que si eso era normal, pues porque también puede ser un desajuste hormonal o puede ser, no sé, otra cosa. Y él muy claramente me dijo, eso es absolutamente normal cuando se medita porque allí salen emociones reprimidas. Bueno, yo siempre tengo la costumbre de hacerme esas preguntas importantes para encontrar esas respuestas que me inspiren a dar ese segundo paso en cuanto si es pedir ayuda, si es hablarlo, si es escribirlo, si es sacarlo de alguna manera antes de que eso se convierta en una somatización. Y me quedó muy dando vueltas en la cabeza eso de que bueno, eso sale así porque son emociones reprimidas. Ese tema lo dejé allí guardadito y dije, bueno, déjame esperar porque yo soy un poco lenta para procesar esas cosas, pero sé que en algún momento va a venir el pensamiento o va a venir esa conexión con ese resentir de algo o de algún recuerdo. Y bueno, efectivamente a los días
como no tengo ningún distractor porque estoy de verdad sola, bueno, los únicos distractores que tengo, los normales, escuchar música, ver tele, leer un libro, etcétera, etcétera. Pero claro, no tengo una conversación con alguien, no tengo que hacer, compartir algo con mi esposo, sino que estoy el mayor tiempo del día solo. Si no estoy en consultas, estoy por aquí solita. Y en una de esas, pues, me llegó la respuesta. Me dice, ok, Ondina, está sola. em, Hay mucha gente que durante el año pasado se fue sin ninguna explicación, por lo menos válida, de tu vida. Tu esposo está full ocupado. Tú tienes, ok, tienes tus terapias, afortunadamente una consulta llena. A mí las terapias me potencian, cuando uno trabaja con su pasión, pues tú puedes tener cualquier problema, pero en ese momento a ti se te olvida el mundo y uno se siente, es muy gratificante poder acompañar a una persona que tiene un dolor emocional o ya se le ha convertido en sufrimiento y está perfecto, pero entonces, ¿qué pasa? Y ahí empezaron recuerdos, ni siquiera despierta. Yo empecé a tener sueños con mi infancia. Empecé a tener sueños con parte de mi adolescencia y yo sé que la psique se moviliza también a través de los sueños. Los sueños no hay que buscarles como esa interpretación de que, bueno, que me irá a pasar ahora porque soñé esto. No, sino que es un movimiento de tu psique que allí están algo en proceso, están recuerdos en proceso, están allí pues. Y entonces eh, dije, no, aquí de verdad yo tengo que llevar esto a terapia porque algo está pasando. Y bueno, tuve 2 sesiones bastante movilizantes y bastante fuertes con mi terapeuta, porque tampoco es casualidad. Yo aquí en Chile tuve la fortuna de tener una psicóloga muy cercana, muy humana, que me acompañó en la etapa del periodo de adaptación acá en Chile, porque por muchas cosas. Primero, que mi viaje a Chile no fue preparado, yo no sabía que me iba a quedar. Segundo, que vino todo como muy rápido, el salir de mi país con la propuesta de matrimonio, con casarme, con quedarme, con no poder ir a Venezuela y justamente eh, eso necesitaba un acompañamiento. Eso es lo que se llama el duelo migratorio, que nadie lo ve porque estamos en la novedad del país nuevo, porque estamos viviendo esa experiencia gratamente, porque estamos en la novedad, pues. Pero que si no se vive ese duelo migratorio como es debido, pues lógicamente, tin, 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 las emociones y tu psique empiezan a tocar a la puerta. Y bueno, tuve la fortuna de tener a esa psicóloga, a pesar de ser chilena, muy cercana, que me ayudó mucho allí. Luego dejé la terapia por un tiempo y ahora estuve buscando, el año pasado estuve con una psicólogo peruana, online también, por unos asuntos puntuales. Sin embargo, ahora con esto, como me vi tan movilizada, pues acudí a un nuevo terapeuta. Y obviamente que cuando uno busca un nuevo terapeuta, inevitablemente tiene que volver a echar el cuento. Y ya yo sabía que yo tenía que volver otra vez a mi infancia, a mi adolescencia y a mi adultez, para que él tuviera, por supuesto, el panorama de lo que pasaba y cómo estaba influyendo todavía cosas de allí en el presente que estaba viviendo. Por aquí le doy la bienvenida y, por supuesto, leer el comentario de Joeri Eski. Hola, me siento totalmente identificada contigo. Gracias por compartir. Soy Cien Moreno, de parte de Irene Bravo. Saludos. Bueno, por aquí también está. Hola, es un placer verte y conocerte por este medio desde Venezuela. Saludos.
qué bella. Bueno, esto, o bello, no sé, soy 100 Moreno. Está también Nori Ozogotti, González Raquel, Nati Rizzo, 20, Erika Flo, Yelis Cutone, Liliana Agresta, Verónica Denis Cardoso, San Miguel, Jessica Joynet y bueno, muchísimas gracias a todos los que están presentes. Y bueno, les decía que tuve que acudir a un nuevo terapeuta y bueno, ya uno sabe que tiene que actualizarse y volver a echar el cuento nuevamente. Las dos primeras sesiones confieso que fueron muy, pero muy movilizantes a pesar del trabajo terapéutico que tengo. Entonces me di cuenta de que tal vez lo que había sucedido anteriormente era que obviamente yo tengo ese personaje del terapeuta muy marcado y a lo mejor hasta yo misma me hago trampas, me autosaboteo mis mismos procesos. Y entonces, bueno, uno inevitablemente en algunos momentos tiene esa postura de que no conscientemente, pero sí, bueno, yo sé esto, pues. O sea, yo sé de todo todo lo que pasé, todos los dolores que pasé en la infancia, todos los dolores que tuve en la adolescencia, todos los dolores que sufrí en mi adultez y que bueno, que también se traducen en los dolores que estoy teniendo a esta edad. Entonces uno a veces inconscientemente se hace esa trampa y bueno, yo lo tomé con mucha humildad porque hace falta mucha humildad para eso. Y dije, ¿sabes qué? Yo esta vez me voy a olvidar de la terapeuta. Voy a dejar afuera el personaje de la terapeuta y sencillamente me voy a entregar al proceso porque yo definitivamente quiero de verdad superar si es que todavía encuentro en esa revisión, encuentro dolores emocionales no vistos y no sanados, pues yo quiero dejar de sufrir ahorita. Yo quiero dejar de sufrir por cosas que ya pasaron y que mi mente está proyectando nuevamente en este presente. Y quiero tener pues esa fortaleza de enfrentar los dolores normales y comunes de todos los días, porque todos los días, vuelvo y repito, uno sufre algún dolor, una decepción, una persona que se va de tu vida, alguien que se muere, alguien que se pone bravo contigo, un no, que te despiden del trabajo, y esos son dolores emocionales, pero uno traga grueso y deja eso ahí. Y bueno, no importa. Ya vendrá otra cosa, ya vendrá otra pareja, ya vendrá otro trabajo, ya vendrá, o sea, nosotros somos así porque nos han enseñado que tenemos que estar en el mundo Instagram, que tenemos que ser felices, que tenemos que mostrar nuestra mejor cara, que así nos estemos muriendo de cansancio físico, mental y emocional. Nosotros tenemos que hacer todas las cosas, tenemos que cumplir con todos los deberes y tenemos que. Llega un momento en que ya el cuerpo no te da, la mente no te da, las emociones no te dan y bueno, ahí es cuando vienen las depresiones. Entonces me di cuenta con este chico que de verdad agradezco profundamente su aparición en mi vida, con los ejercicios que hicimos de remontarnos a la infancia, a la adolescencia y a la adultez, que bueno, que todavía ahí habían dolores emocionales que se habían convertido en sufrimiento en este momento, pero ojo, uno se acostumbra al sufrimiento. Aunque ustedes no lo crean, uno se acostumbra a sufrir y sigue tragando grueso y sigue aguantando cosas y sigue experimentando o enfrentando los conflictos tal cual como los enfrentábamos en distintas etapas de nuestra vida. Por lo menos en mi caso hay un factor común que es el sufrir calladita. Y eso todavía es un aspecto de mi infancia que a estas alturas, en algunas situaciones, me está sucediendo y me di cuenta solamente aceptando humildemente la visión
de esta persona que está acompañándome con muchísimo amor y con mucha paciencia en este proceso. Entonces, este chico me hizo ver que hay situaciones actuales de mi vida que yo las estoy sufriendo calladita y yo no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque es muy difícil a veces voltear la cámara y verse a uno mismo por sus propios medios. Uno a veces se ve forzado a voltear la cámara y verse a uno si tiene una persona que le dice, mira, vamos a dejar de ver lo de afuera y vamos a enfocarnos en ti. Vamos a entrar en ese mundo emocional y vamos a revisar por qué nada haces con querer resolver las situaciones, que generalmente es lo que hacemos, tratando de cambiar o de transformar lo que está afuera, tratando de cambiar y transformar a la pareja, tratando de cambiar y transformar al jefe, tratando de cambiar y transformar el trabajo. Nos cambiamos de trabajo, nos cambiamos de país, nos mudamos, anulamos a los familiares, le ponemos una X a todo el mundo y seguimos nuestro camino, armamos un tremendo rollo y nos quedamos con el conflicto allí, pero no somos capaces de ver, asumimos que ya eso está resuelto, estará resuelto muchas veces. Sí, no me cabe la menor duda que a veces resolvemos la cosa afuera, pero no la hemos resuelto dentro. Y entonces allí es cuando vienen los capítulos repetidos, las historias repetidas, los personajes repetidos en otras caras, y decimos, pero bueno, ¿y cuándo vamos a terminar de salir de estas situaciones? Y no podemos salir de esas situaciones porque ya ese dolor se convirtió en sufrimiento y nos acostumbramos al sufrimiento. No porque seamos masoquistas, sino porque no hacemos contacto con eso, lo tenemos súper bloqueado porque nos va a volver a doler, nos duele nuevamente y no es grato, no es agradable remontarnos a eso, a esas etapas y mucho menos enfrentar cosas dolorosas. Pero fíjense que en estas 2 semanas han pasado cosas interesantes que en otro momento no hubiesen sucedido conmigo. Primero que yo soy una ex 4x4, pero todavía quedan por allí algunas cosas de la 4x4. Y cuando yo les digo que quedan algunas cosas de las 4x4 es que no importa, yo puedo. Oye, estoy como triste hoy. No, pero no importa, yo tengo que atender a todos mis pacientes, tengo que hacer el live, tengo que hacer la comida, tengo que ir al mercado, tengo que ir a hacer esto, tengo que, no sé qué más, tengo que hacer todo, pero llega un momento en que ya va, el cuerpo no te da, la mente la tienes nublada, no tienes ganas de nada, no te dan ganas ni de levantarte. Y en mi caso, yo tengo que tener mucho cuidado porque yo prácticamente puedo estar en una depresión funcional. Es decir, yo puedo estar deprimida, pero funciono porque me ayuda la 4x4. Pero en estas 2 semanas, especialmente la primera consulta que tuve con este chico, al día siguiente yo no podía con mi alma porque había mucha tristeza por todo lo que hablé con él. Entonces, ¿qué fue lo que sus últimas palabras al cerrar la primera sesión? Fue: Ondina, tú eres la prioridad en este momento. Y a mí me quedaron grabadas esas palabras y ese día, al día siguiente, cuando amanecí así, dije, la prioridad soy yo y bueno, yo hoy no voy a hacer absolutamente nada. Y me dediqué a estar conmigo, a acompañarme, a darme contención, a llorar las veces que me diera la gana de llorar, a dormir todo lo que quería dormir. Eso sí, por supuesto, le avisé a mi esposo, oye, mira, cosa que en otro momento yo nunca lo hubiese hecho, pero lo hice. Oye, estoy pasando por un proceso difícil. Puedo tener explosiones de llanto, me puedes ver muy triste, no puedo tener ganas de ir ni siquiera a la esquina, puedo también tener explosiones de rabia.
Solamente te lo advierto para que sepas, no tiene nada que ver contigo ni con nuestra relación, sino es un proceso personal por el que estoy transitando. Igualmente lo hice con uno que otro familiar, mis afectos más cercanos, por supuesto. Y ese día me sirvió de mucho, me apoyó muchísimo. Y la siguiente semana, pues obviamente yo dije, bueno, ya creo que estoy un poco mejor, yo voy a dar mi live y el internet se puso como estaba yo, pues intermitente. ¿Qué me dijo la vida con esa situación? A la vida hay que aprender a leerla porque también nos da nuestras señales. Ondina, quédate tranquila porque estás intermitente y no vas a tener las herramientas para, o vas a estar como un poco disociada de la actividad porque estás muy, muy en tu propio proceso. Entonces, bueno, yo dije, bueno, la vida me está ayudando y ahí es donde vamos a la segunda parte de este tema. Ya hablamos de las situaciones difíciles, hablamos de que los dolores emocionales no vistos se transforman en sufrimiento y si no los vemos y estamos acostumbrados a ese sufrimiento, pues así cambiemos lo que queramos cambiar afuera y hagamos todos los cambios afuera y creemos que nos las estamos comiendo porque estamos motivándonos o estamos buscando algo que nos saque de este sufrimiento y lamentablemente nada de afuera nos saca del sufrimiento. Nosotros tenemos que salir del sufrimiento para poder verlo de afuera de otra manera y poder enfrentar los dolores comunes y silvestres del día a día que son parte de la vida y que son inevitables, ¿ok? Pero cuando estamos cargados de sufrimiento, cualquier cosa que pase afuera es una tragedia para nosotros. Perdemos la paz. Muchas veces, en lugar de responder, reaccionamos y ponemos peor el asunto todavía porque hay mucha carga allí. Y obviamente que una cosa que se puede resolver fácilmente callándote la boca, por ejemplo, no respondiendo, o de pronto reconociendo que no es un tema tuyo, sino que es del otro, no tienes la capacidad de hacerlo porque tú tienes mucha carga de sufrimiento contigo, pendiente, porque estás viendo, nunca es lo mismo ver las cosas cuando uno está, cuando esas heridas están cerradas, cuando hemos dejado de sufrir, que cuando tenemos heridas abiertas, cuando estamos sufriendo inconscientemente, no podemos ver la vida igual. Tenemos los lentes de nuestra emocionalidad distorsionados completamente. Entonces no podemos ver la vida como la puede ver una persona que esté más en paz y que haya trabajado sus propias heridas emocionales, sus dolores y sus asuntos no resueltos, ¿no? Entonces, por eso yo veo mucha gente y bueno, uno sencillamente los ve y cada quien tiene un camino que recorrer y una experiencia que transitar y eso también se respeta, pero veo mucha gente tratando de cambiar la motivación y encontrar la salida de ese sufrimiento y están todo el tiempo como una ambulancia de urgencia, con un sentido de urgencia en la vida, en su mundo relacional, tratando de que las situaciones, las personas, la plata o el país te saque de tu sufrimiento cuando nadie, lamentablemente, ninguna de esas personas te puede sacar, solamente haciendo contacto con tu propio proceso y decidiendo otra cosa después de haber visto de haberte visto internamente, es que tú puedes tomar otras decisiones, incluso decisiones muchas veces más sanas, más fluidas, más placenteras, porque no es lo mismo tomar una decisión angustiado, con incertidumbre, sufriendo o con una carga emocional importante, fuerte, que tomar decisiones desde la paz, desde la tranquilidad, desde la serenidad, desde una mente tranquila. Nunca es lo mismo. Generalmente cuando estamos en ese estado emocional distorsionado, tomamos muy malas decisiones.
Y cuando estamos serenos, inclusive vemos esas decisiones que tomamos y decimos, bueno, pero ¿por qué yo hice eso? Claro, lo hiciste desde la reacción, desde la angustia, desde el creer que así tú ibas a poder aliviar ese dolor emocional o ese sufrimiento. Y resulta que momentáneamente puede que sí, pero después regresa. Porque la vida, nosotros estamos acá para evolucionar, para transitar, para aprender. ¿Hasta cuándo? Toda la vida. Para mí, toda la vida. Para mí, una vez que uno tiene este camino, no para nunca porque cambia ese observador interno del cual les hablaba al principio. Ahora, la segunda parte de la charla son las bendiciones escondidas. ¿Y por qué no vemos las bendiciones y nos quedamos anclados en la tragedia de nuestros dolores emocionales o de nuestro sufrimiento? Porque queremos que las cosas pasen como queremos. O sea, esto se tiene que resolver de esta forma. Yo tengo esta expectativa. Mi esposo tiene que cambiar esto para yo poder ser feliz. Mi jefe tiene que darse cuenta de lo buena trabajadora que soy para que me pueda valorar. En el país a donde voy a ir, no voy a sufrir, no voy a pasar trabajo, me voy a encontrar con gente maravillosa, voy a estar... Ok. Y resulta que no es así, porque en esta vida no hay garantías. En esta vida uno no tiene garantía de nada, absolutamente nada, pero estamos buscando garantías. Entonces, como queremos que las cosas tengan el resultado que nosotros queremos que tenga, desde el ego, por supuesto, desde el yo me sé todo, desde yo sé qué es lo que me pasa, desde el yo tenemos la copa llena hasta desbordar, no nos hemos dado el permiso de vaciar esa copa para permitir que entren cosas nuevas. Entonces, en ese estado no podemos tener la suficiente humildad para ver las bendiciones que hay debajo de una situación difícil. Por ejemplo, volviendo a lo que estoy compartiendo desde mi experiencia, en estas semanas que tengo en este estado intermitente emocionalmente hablando y que me estoy ocupando obviamente de eso por responsabilidad conmigo misma en primer lugar y con mis pacientes en segundo lugar, pues han habido muchas bendiciones. Afuera, he ganado más plata, he tenido más pacientes, mi esposo es más amoroso, me han salido oportunidades, me compré un carro, no, nada de eso. Pero sí estoy desarrollando unas habilidades internas, unas virtudes y me estoy dando permisos que en mi vida me hubiese dado. Y llevo apenas 2 semanas en esto, ¿ok? Entonces, para mí esto es otra etapa, porque esa es otra. Sufrimos etapas. Y en cada una de esas etapas viene como un examen final, les digo yo, ¿no? Como un examen final con algunas situaciones que se te presentan y tú dices, coño, pero ahora ¿por qué si yo venía tan bien? Como les dije, yo venía en transparencia, todo estaba normal. Y una meditación y hacer contacto con ese llanto abrupto que salió allí fue lo que detonó todo esto. ¿Cuáles habilidades por lo menos las que me he dado cuenta? Oye, se me ha agudizado la compasión y la empatía conmigo. Porque yo tenía mucha compasión, siempre la he tenido, mucha compasión, ojo, no en términos de lástima, sino de ponerme en los zapatos de las personas. Yo siempre he tenido mucha compasión y mucha empatía para los demás, pero me di cuenta que para conmigo no la tenía. Y eso es una bendición, el empezar a tratarme con mayor compasión y con más empatía. El preguntarme, Ondina, ¿tú quieres hacer esto o no tienes ganas de hacerlo? Eso era una práctica que yo tenía hace algún tiempo y la dejé de hacer. ¿Por qué? Porque algo que viene de mi infancia y de lo que aprendí,
es poner a los demás como prioridad y no verme a mí misma como prioridad. Y por eso esa frase de esa última sesión, de la primera sesión, con este chico que me está acompañando en este proceso, mi psicólogo de este momento, que me dijo, Ondina, en este momento la prioridad eres tú, me hizo tanto ruido, porque sí, había, no sé en qué momento, porque esas cosas uno a veces anda en piloto automático, pues yo estaba poniendo a todo el mundo como prioridad y no me estaba poniendo, no me estaba atendiendo a mí en mi proceso. No desde el egoísmo, no es que, bueno, nadie existe ahora, no, sino que sencillamente primero me tengo que atender yo para poder atender a los demás mejor, para poder tener una atención más plena hacia los procesos propios y ajenos. Entonces, para mí eso es una bendición. Otra bendición es darme el permiso de pasar un día echada en la cama durmiendo, cosa que jamás o por lo menos en muy pocas oportunidades, a menos que hubiese estado enferma, me daba. ¿Por qué? Porque eso estaba prohibido en mi casa, eso estaba prohibido en mi historia. Yo nunca vi a mi mamá descansar, ni siquiera los fines de semana, que fue la persona más influyente en mi vida. Y del resto, obviamente, yo estaba rodeada de pura mujer 4x4, que bueno, que no se daban el permiso de descansar de esa forma. Es otra bendición para mí. El hecho de que yo haya entrado en un proceso terapéutico dejando el personaje de la terapeuta fuera y con una mayor humildad, haciendo contacto, perdón, con la humildad es otra bendición más para mí. Otra bendición, liberar dolor escondido todavía allí, camuflajeado, y poder expresarlo y poder sacarlo. Y es una liberación tan sabrosa que la semana pasada estuve un poco más complicada internamente, pero les confieso que esta semana me siento como más libre, más tranquila. No estoy totalmente a 100, pero sí estoy mucho más tranquila, estoy más en paz y estoy haciendo solo lo que puedo, lo que está en mis manos, a las personas que pueda atender, al que tenga que decirle que no, no. Si no quiero salir, no salgo. Si no quiero comer, no como, etcétera, etcétera, etcétera. En la segunda consulta, esa fue otra de las bendiciones. Este chico, las palabras, la pomada que iba a sanar mi heridita era, bueno, o que me quedó a mí bien internalizada, no te obligues a hacer nada en estos momentos, porque no puedes. Y ese no poder es una cosa, yo creo que para mí, pero siento que para todo el mundo. Uno en la consulta le dice a las personas, mira, ahorita, oye, mira, date el permiso de darte un bañito rico con agua tibia, si es posible de tina, si tienes tina, tómate una manzanilla, duerme si tienes sueño, etcétera. Pero hay como un mandato ahí, interno que dice, no, eso es perder el tiempo, yo no, ¿cómo me voy a acostar yo a dormir si tengo deudas, si yo tengo que trabajar, si yo no puedo pedir permiso en el trabajo, si yo no puedo dejar de atender gente que está todo el tiempo en el miedo, porque no, y los que trabajamos independiente, bueno, peor todavía, porque es que si no atiendo a los pacientes se van a ir, bueno, eso ya yo lo superé desde hace mucho tiempo, pero tengo en consulta mucha gente que trabaja de manera independiente y no se da el permiso de darse unas vacaciones, porque si se va de vacaciones, entonces le van a robar los clientes o le van a robar las personas que le brindan en la parte económica. Entonces andamos en esas, ¿no? Por aquí, a ver, quiero leer, no perderme los comentarios.
Joerieski dice, gracias Ondina, por favor, estamos en los mismos permisos. Gracias de verdad por tu sinceridad. Lisbeth Carabeo dice, gracias, gracias por compartir, bendiciones Ondina. Lisbeth Carabeo, no nos enseñan a descansar. No, no nos enseñan a descansar, no nos enseñan a desconectarnos, no nos enseñan a conectarnos con esos dolores, sino a hacernos los locos porque no queremos sufrir, pero a la final sufrimos más. Yo tenía, bueno, es una de las personas que me entrenaron como terapeuta decía, no es mejor sufrir y punto que sufrir interminablemente. Y bueno, cuando tú entras en terapia, te cuesta el nudo en la garganta, te da pena o te da vergüenza llorar delante de tu terapeuta porque no, ¿qué va a decir él de mí? ¿Qué tal? Que no sé qué, que no sé qué. Entras en un dilema, pero estás sacándolo y a veces en una consulta con una palabra, como dice la Biblia, una palabra tuya bastará para sanarme. A veces con una palabra que te diga el terapeuta o la persona que te esté acompañando en ese proceso, basta, te cambia la vida. Dejas de sufrir, no estás en esa autopista del sufrimiento por mucho tiempo, sino que lo resuelves allí y a veces en una hora, a veces tarda más, por supuesto. Quien tiene un trabajo interno tiene más herramientas con que hacer contacto con eso, pero gente que viene por primera vez, obvio que va a costar, obvio que nos vamos a resistir, obvio que... y no vamos a ver ninguna bendición en el momento, porque de paso da risa, pero, oye, vale, y yo te estoy pagando para sufrir, para tener una hora de dolor. Sí, bueno, pero es una hora de dolor o de sufrimiento, pero estás resolviendo años de dolor, años de ver la vida de una forma, años del miedo, años de tener relaciones catastróficas, años de querer cambiar a las otras personas y de encontrar la solución a tus problemas en otros. Entonces, primero eso no es un gasto, es una tremenda inversión lo que uno hace. La mejor inversión desde mi juicio, y no lo estoy diciendo desde la terapeuta, lo estoy diciendo desde la paciente, que he sido por muchos años. Yo he tenido cualquier cantidad de terapeutas, de búsquedas, mentalidad abierta con eso, porque no soy de las que critica ningún camino de búsqueda, ya sea personal, espiritual, mental, no, o sea, simplemente cada quien, repito, tiene una experiencia que transitar y algo que aprender y eso se tiene que respetar. Pero bueno, definitivamente no nos han dado, no nos enseñaron muchas cosas. Carecemos de mucha información, carecemos de muchas herramientas y de paso tenemos un ego allí que nos apoya a continuar en el camino de la búsqueda para no hallar absolutamente nada. Y es el cambio, el tratar de cambiarlo de afuera para estar supuestamente más en paz adentro, y eso termina siendo un efecto Alka-Seltzer. Dura poco la espuma, en realidad el alboroto y la novedad, pero luego el agua se asienta y y volvemos a lo mismo. Entonces, en este momento podemos hacer la reflexión de que no nos enseñaron, pero ahorita como adultos tenemos que hacernos responsables y tener por lo menos hacer el empeño o tener la voluntad de aprender. Hay que desaprender ciertas cosas para aprender otras. Entre las cosas que tenemos que aprender es hacernos cargo, porque a veces somos muy niños queriendo que los demás nos resuelvan asuntos que nadie va a poder resolver en realidad, sino que somos nosotros los encargados de, como decimos en Venezuela, agarrar el toro por los cachos. Entonces, aquí tenemos parte de reflexiones sencillamente que les quise dejar, porque no es casualidad que justamente escogiendo el tema del live, que es situaciones difíciles, bendiciones escondidas, justamente la vida me haya puesto
en esta que para mí es una hermosa oportunidad de poderlo vivir y poderlo compartir. Siempre he sido de que lo que vivo lo comparto, siempre. Pero en esta oportunidad fue así como bien mágico, bien oportuno, bien con una mirada bien amorosa hacia lo que está sucediendo y con el mismo amor lo quise transmitir porque por experiencia propia y con la vivencia que tengo con los pacientes y con las personas que están en la escuela para la vida, pues obviamente yo hago mucho contacto con esos dolores emocionales que se quedaron enterrados y que hay gente que dice que no hay, que eso no existió, que eso hay que dejarlo enterrado allí. Pero ojo con esto porque allí es cuando la gente empieza a deprimirse porque no han resuelto esas cosas, no la han mirado y ojo, uno tiene que volver a esos momentos que yo sé que no es grato, que no es que divertido, etcétera, pero uno tiene que volver a hacerse cargo para que la mirada en el presente sea distinta. Y eso a veces cuesta menos que cargar o que andar en la vida sufriendo, porque tenemos un punto de vista de la vida totalmente errado, basado en esos asuntos que no están resueltos, en esas creencias que no hemos revisado, en esos patrones, en esas actitudes repetitivas y en la forma definitivamente como vemos la vida a través de los lentes de ese pasado que no nos hemos quitado. Entonces, con mucha responsabilidad, no es revisar el pasado para quedarse anclados, ni para tenerlo mucho menos como carta de presentación, ni para justificarse en el presente, tampoco para manipular a los demás, pero sí para hacernos cargo de sanar y así poder liberarlo de verdad y poder sentir que ya puedes contar una historia de tu pasado y la puedes contar tranquilamente, sin ningún dolor, que ya puedes ver si a lo mejor algún recuerdo en tu presente de algo de tu infancia o de tu adolescencia y verlo sencillamente como ve uno una cicatriz. Ay, mira, esto me pasó, yo pasé por ahí, pero no te duele, no te pones bravo, no te defiendes, no tienes conflictos todos los días con tu pareja porque le estás poniendo a él algo de lo que tú no te has hecho cargo. No estás en un conflicto continuo con tu trabajo o con tu jefe porque estás esperando el reconocimiento que no te dieron nunca. Este, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos miles. Pero bueno, quería simplemente, en primer lugar, pues dejarles el live aquí grabado para que las personas lo puedan ver, revisar en diferido, cumplir obviamente con el programa del miércoles bueno, que fue suspendido por la intermitencia, no solamente del internet, sino mía. Y bueno, yo creo que hay una causa y un efecto, obviamente, estamos clarísimos en eso. Y tercero, con la finalidad de crear conciencia y de que nos demos ese permiso de revisar si tenemos allí dolores emocionales que ya en este momento se convirtieron en sufrimiento y que yo quiero tomar la decisión de dejar de sufrir para poder enfrentar lo que venga de la vida con otra actitud y también llevar mi mundo relacional de una manera más sana, comenzando por la relación que llevo conmigo misma, sanarme, depurarme, desintoxicarme, para que el panorama, el día a día, sea más claro, sea más amoroso, sea más productivo y estemos sobre todo en paz, que al final es lo que todos estamos buscando, vivir con más paz y con más tranquilidad. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, a los que participaron, a los que van a ver el live de manera diferida. Muchísimas gracias. Recordándoles
la Escuela para la Vida Consciente, por supuesto, las consultas individuales vía Zoom de lunes a sábado, previa cita, y también pues recordarles que el próximo jueves a las 7 hora Chile estaremos con Belén Escobar, psicólogo clínica infanto-juvenil y familiar, con el tema del cuerpo su impacto tanto con la visión individual como socialmente hablando. Así que nos vemos el próximo jueves con Belén y bueno, ya por allí les tendré el nuevo tema de Hablemos de Relaciones. Nos vemos en 15 días, miércoles, no viernes como hoy, y en el horario habitual, 7 de la noche, hora Chile. De todas maneras, bueno, yo por allí colocaré la publicidad. Se les quiere, gracias por acompañarme, por escucharme, y bueno, si algo de esta charla quedó en ti, eso es una gran satisfacción para mí, ¿ok? Así que besos y nos vemos en una próxima transmisión. Chao.